¿Quién gobierna en el mundo? Parte I. 28 de enero, 2023. Roberto Peccioli. ¿Quién gobierna en el mundo? Mientras tomábamos un café, un amigo nos hizo la pregunta del billón: ¿quién gobierna el mundo? Agregó que no quería una respuesta compleja y que le interesaba saber nombres y apellidos. Amplio y arduo programa, respondiendo a una pregunta que nos ha mantenido inclinados sobre libros durante años. Más difícil aún señalar a las personas físicas en una época en la que el poder más oligárquico y cerrado que nunca tiene una dimensión reticular, en la que cada articulación, cada anillo está íntimamente ligado en una tela de araña que, sin embargo, tiene un centro que puede ser identificado. Le repetimos a nuestro amigo un concepto expresado por Giano Wakame, gran periodista y finísimo intelectual: mandan aquellos de los que no se pueden decir cosas malas. Parece una broma o una evasión de la respuesta, y en cambio es el primer paso para llegar a la verdad. En todo medio todos tenemos experiencia. Hay alguien, persona, grupo, camarilla, grupo de intereses, de quien no se puede hablar mal, so pena de represalias, discriminación, castigo. Así funciona el mundo, arriba y abajo, a pesar de las almas bellas. Podemos entonces formular un primer nivel de respuesta: mandan aquellos que pueden hacer que su voluntad se convierta en ley o en sentido común, aplicando sanciones a los que transgreden o discrepan y son capaces primero de desacreditar, luego de prohibir. No es, todavía, una respuesta. Otro nivel de reflexión es negativo: quien no manda, es decir, quien, de hecho y de derecho, no puede ejercer poder. Aquí el tamiz se hace más espeso y excluye una inmensa cantidad de sujetos: los pueblos, los pobres, los sin bienes y sin educación, la inmensa mayoría de los seres humanos, pero también gran parte de los estados teóricamente independientes que representan a las naciones, las civilizaciones y los pueblos del mundo. La respuesta se vuelve menos opaca. Mandar, es decir, decidir, gobernar, dictar disposiciones que deben ser obligatoriamente cumplidas o impuestas, significa no reconocer de hecho o de derecho autoridades superiores, la antigua fórmula latina de auctoritas o potestas superiorem non recognocens. Por lo tanto, parece evidente que las instituciones públicas, empezando por los estados nacionales, ya no mandan. Algunos ejemplos relacionados con Italia: las leyes de la Unión Europea promulgadas en forma de reglamentos y toda la legislación comunitaria no solo son definitivas y de aplicación inmediata, sino que también derogan cualquier disposición nacional contraria. Lo más sorprendente es que, a pesar de la disposición constitucional que atribuye la soberanía al pueblo italiano, fue la misma jurisdicción, con sentencias específicas, la que se despojó de la potestas para establecer la superioridad del derecho comunitario, conocido no solo como acervo, norma, sino también como conquista adquirida de una vez por todas. La República ya no tiene un poder legislativo autónomo, la Constitución es una hoja de papel o un libro de sueños. Niccolò Machiavelli, fundador de la ciencia política, creía que los cimientos de la soberanía estatal eran el ejército y la moneda. Nadie puede negar que nuestras fuerzas armadas, italianas, aunque no solo, están dirigidas por los mandos de la OTAN, cuya cumbre está en los EU. A través de la cobertura atlántica, Estados Unidos posee al menos 100 bases militares en Italia, algunas de las cuales están equipadas con armas atómicas que están fuera del control italiano. Todas son jurídicamente extraterritoriales y los delitos militares no pueden ser perseguidos, como lo sabe cualquiera que intentó en vano detener a los aviadores estadounidenses que destruyeron el teleférico Sermis-en-Cabelis, con bajas y daños. Discutir no, digamos, la pertenencia a la OTAN, sino sus términos, está sustancialmente prohibido en Italia y coloca a quienes intentan salir al debate político al borde de la criminalización. Esto sería suficiente para desesperar a Maquiavelo. Lo peor, sin embargo, es la inexistencia de soberanía monetaria, es decir, control privado y extranjero de la emisión y circulación del dinero legal. El bastón de mando está en manos de quienes crean dinero de la nada, atribuyéndose la propiedad a sí mismos, los banqueros. La primacía del dinero sobre la dimensión pública ha sido conquistada por los mercados, seudónimo del poder financiero de unos pocos gigantes, con la creación de bancos centrales de los que se han hecho con el control, apropiándose de la principal fuente de mando, la emisión de dinero. Falsos organismos públicos para disfrazar su naturaleza de gigantescos poderes privados en manos de los señores del dinero. Los bancos centrales están controlados por la cúpula de las finanzas internacionales y disfrutan de privilegios e inmunidades bien ocultos al público en general. El truco no es solo la difícil comprensión del concepto de acuñación como creación ex nihilo, sino la difusión de una ideología económica y financiera presentada como una ciencia exacta, aunque arcana en sus fundamentos, en base a la cual solo las autoridades monetarias, otro nombre del arte de los señores privados de dinero, tienen las habilidades, la capacidad y la experiencia para crear, distribuir y dirigir los flujos monetarios. De ahí la pretensión de independencia, es decir, omnipotencia y ausencia de control, del sistema de banco central, que, según sus estatutos aprobados por el Estado, no puede solicitar ni recibir consejos o instrucciones, fórmula acrobática para poner el derecho al servicio de lo que desean. ¿Quién se atreve a decir cosas malas de los mercados, tótems y tabúes de nuestro tiempo? Mucho menos de los bancos centrales,
cuyos mitificados centros de estudio destilan un indiscutible saber casi esotérico, una dogmática no muy distinta a la de la Iglesia del pasado. Además, para quedarse en casa, la mayoría de los compatriotas no saben que el Banco de Italia, hoy un simple miembro del BCE, miente desde el mismo nombre, no solo no es público, como sugiere el nombre, sino que ni siquiera es italiano, ya que sus accionistas, modestamente conocidos como participantes, son en su mayoría instituciones privadas controladas por bancos extranjeros, empezando por Unicredit e Intesa Sanpaolo. Mayer Amschel Rothschild, el hombre que creó el inmenso poder de la dinastía que lleva su nombre, una de las monarquías hereditarias sin corona que dominan el mundo, dijo una vez: permítanme emitir y controlar la moneda de una nación y no me importará quién hace sus leyes. ¿Quién se atreve a criticar al sistema bancario y financiero, dueño de los mercados intocables, custodios de poderes arcanos y conocimientos iniciáticos? Los mercados, afirma una vulgata indiscutible, votan todos los días y quieren la santa estabilidad, es decir, un sistema inmóvil que se perpetúe. Obvio, mandan ellos y las críticas, los ataques, el rencor popular, son apropiadamente desviados hacia los gobiernos y los políticos, directores generales pro tempore del poder financiero. El voto popular, libre y universal, es una ficción, una farsa para los ingenuos. El poder del dinero vacía las democracias. ¿Quién crees que gana sin importar programas y consignas entre un partido o candidato con fondos y otros sin ellos? ¿Y quién tiene más dinero para arrojar a la competencia drogada que aquellos que la crean con un golpe de pluma, un clic en el teclado de la megacomputadora? Y, sin embargo, si bien es posible, a menudo instigado y dirigido por otros, atacar a políticos, ejecutores de órdenes superiores, camareros y pinches de los llamados poderes fácticos, casi nadie ataca a las intangibles autoridades monetarias, los bancos sistema, los mercados soberanos y las oligarquías financieras que pagan la orquesta y deciden la música. Otra lección de Akame sobre identificar quién es el jefe se refiere a quién pagamos impuestos, de una forma u otra. Teóricamente, al Estado. En realidad, gran parte del dinero que legalmente nos roban se destina a pagar la deuda pública, o mejor dicho, los intereses que la gravan. De hecho, a pesar de la expropiación aguas arriba, es decir, la soberanía monetaria conferida al sistema financiero privado y la gigantesca contabilidad falsa relacionada, Italia ha tenido un saldo primario, la diferencia entre ingresos y gastos, que ha sido positivo desde la década de 1990, mientras que la deuda pública sigue aumentando debido a los intereses, extorsionados con fraude de deuda, adeudados a quienes asumieron la propiedad inicial del dinero. El interés pagado al sistema usurero en los últimos 30 años es casi igual a la totalidad de la deuda acumulada. Napoleón, que también exportó con armas la Revolución Francesa burguesa y mercantil, decía: cuando un gobierno depende del dinero de los banqueros, son estos, y no el gobierno, los que controlan la situación, ya que la mano que da está por encima de la mano que recibe. Y el general Corso tenía el ejército y el Estado. Un gran político y legislador, Thomas Jefferson, padre de la Constitución americana, luchó con todas sus fuerzas contra el poder financiero que extendía sus garras sobre la nueva nación. Creo que, para nuestra libertad, las instituciones bancarias representan un peligro mayor que los ejércitos. Si los ciudadanos estadounidenses les permitieran controlar la emisión de moneda, los bancos les quitarían todas sus propiedades hasta que sus hijos se despertaran sin hogar. El sistema financiero es una oligarquía, extractiva, en el sentido de que extrae la riqueza de los pueblos y ciudadanos de a pie para llevársela a sí mismo, un drenaje ascendente que todo lo devora. Un ejemplo es la reciente ley de la UE, deseada por los grupos de presión financieros e industriales convertidos por interés en una equívoca ideología verde, que expropiará de facto la casa si no se implementan costosas innovaciones de energía. Quien no lo haga tras endeudarse con los usureros de siempre tendrá que vender por un centavo su propiedad a los hiperpropietarios, que intentan convencer de que no tener nada es la felicidad suprema, que sin embargo eluden. Destacados filántropos. En Italia hay un impuesto más, una extracción extra, el dinero de protección que pagan las actividades económicas a las mafias. Quien puede recaudar impuestos manda y, naturalmente, no le gusta que hablen mal de él. Es peligroso luchar contra las mafias, pero también revelar el poder del sistema financiero y el engaño histórico de la deuda con la que aprieta cada día la soga al cuello de estados, pueblos e individuos. Por no hablar de la dificultad de hablar mal de otra extracción en nuestro perjuicio, el engaño del dinero electrónico. Más allá de cualquier consideración relacionada con la libertad y la vigilancia, pocos mencionan la inmensa ganancia de millones de comisiones, incluso pequeñas y mínimas, aplicadas a nuestras transacciones. Los beneficiarios son los habituales, y es a ellos a quienes pagamos un impuesto adicional. Un sabio amigo de origen campesino repetía: si no pagas con lino, pagas con lana, las víctimas siempre somos los que no mandamos. Sin embargo, para construir un antagonismo es necesario identificar los rostros de los responsables. La vaga e impersonal respuesta de que el mundo y por supuesto Italia está en manos de la oligarquía financiera no satisface y no significa mucho a los ojos de la gente, víctima de juegos de manos, mentiras y un refinado psíquico y mediático bombardeo al cerebro reptiliano y al área límbica, instintiva del cerebro. Además, es una verdad parcial.
El poder es ramificado y muy refinado, no se puede liquidar con una acusación únicamente contra el sistema financiero. La dominación tiene muchos riachuelos y reglas que son capaces de determinar opiniones, visiones del mundo, las palabras para expresarlas, las agendas a seguir en la economía, en la política, en la sociedad y en la vida cotidiana, en los gustos y en la cultura en sentido amplio. Una vez más, son aquellos de quienes está prohibido, inconveniente y peligroso decir su mal. Hablaremos de ello en la segunda parte de este trabajo, con la temeraria promesa de no autocensurarnos. Parte 2. En la primera parte de esta tesis tratamos de dar respuesta a la pregunta sobre quiénes realmente ejercen el poder en el mundo, a través de dos niveles de investigación: gobiernan aquellos de los que no se puede decir mal y, en concreto, los señores del dinero, en particular la cúpula financiera que se ha hecho cargo de la emisión monetaria. Tristemente, reconocimos el papel secundario, sino servil, de la dimensión pública, el Estado y la política, pero la pregunta quedó en parte sin respuesta. Se necesitaba hacer una serie de investigaciones. La globalización económica, cultural, política, productiva, financiera perseguida durante mucho tiempo, única ganadora tras el derrumbe del comunismo real, ha llevado al crecimiento de un nuevo actor planetario dotado de un inmenso poder. Hablamos del conglomerado de personas, empresas, visiones de la economía y del mundo que poseen la información y la tecnología digital, motor y combustible de la cuarta revolución industrial. Son los gigantes de Silicon Valley, y más allá, reunidos bajo las siglas GAFAM, Google, Amazon, Facebook / Meta, Apple, Microsoft, junto al conglomerado de empresas, conocimientos y tecnologías que han revolucionado el mundo a través del descubrimiento de aplicaciones tecnológicas relacionadas con la informática, la automatización y el mundo de Internet en general, una revolución comparable al descubrimiento de las tecnologías del hierro y la máquina de vapor. Al universo GAFAM muchos le suman NATU, el acrónimo que reúne a Netflix, entretenimiento, Tesla, líder de la robótica y la cibernética, creación de Elon Musk, y dos plataformas online Airbnb y Uber que han revolucionado el mundo inmobiliario, el transporte y la movilidad. Este grupo de gigantes, en gran parte integrado y basado en los EU, aunque orientado a la desterritorialización, hizo posible el nuevo orden mundial basado en el capitalismo de vigilancia, la feliz expresión acuñada por Sheshane Zuboff. Es decir, constituyó una nueva forma de poder, la recolección, acumulación, cruce, uso, venta y compra de datos y metadatos, es decir, información sobre todo y todos. En palabras claras, espionaje universal disfrazado de transparencia. Otro nombre colectivo de dicho sistema es Big Data. El poder se ha convertido en biopoder, es decir, mando, control y vigilancia de la existencia cotidiana de personas e instituciones, e incluso en biocracia, dispositivo organizado de control de la vida, a partir del cuerpo físico de los individuos. El programa de biopoder prevé la superación de la criatura humana a través de la hibridación con la máquina, implante de microchip, inteligencia artificial, robótica, cibernética facilitada por las extraordinarias posibilidades de unos nuevos conocimientos, reunidos en las siglas BIP, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y cognitivas, ciencia o neurociencia. De la interacción de estas herramientas tecnológicas, poseídas en régimen de oligopolio, protegidas por la intangibilidad de la gran propiedad privada con el sistema de patentes y derechos de propiedad industrial, desciende la nueva y extremadamente insidiosa ideología de las élites, el transhumanismo. La punta de lanza de este proyecto es el Foro Económico Mundial dirigido por Klaus Schwab, cuyo teórico de referencia es Yuval Harari, escritor futurista, instrumento privilegiado en la agenda de los líderes tecnológicos y señores del dinero. Comanda la alianza entre las grandes empresas tecnológicas postindustriales que han revolucionado el comercio: Amazon, la comunicación, Facebook, Twitter, dominan Internet, Google, y poseen las habilidades de investigación e industrial principales que han cambiado el mapa no solo económico del mundo: Apple, Microsoft, IBM. En pocos años, el oligopolio tecnocientífico se ha convertido en el centro neurálgico de la globalización, dotado de ideología y gobernanza global, y ha entrado a toda máquina en el salón de las altas finanzas. Ese mundo absolutamente nuevo no hubiera podido enfrentarse al brazo secular y vanguardia del dominio si no fuera en sinergia y alianza con los señores del dinero, los primeros mentores y generosos financistas. Si hoy hombres como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Ray Kurzweil, gurú de Google y transhumanista convencido Ray Dalio, Vincent Cerf y algunos otros están en la cima de la riqueza y el poder, es porque su genio indiscutible fue utilizado por las cúpulas del dinero, primero a su servicio, luego cooptado en una alianza estratégica. Es la pinza que aprieta a los estados, la economía, los pueblos y los individuos en un proyecto totalitario artificialmente blando, el poder blando que no utiliza la fuerza bruta sino la inmensa superioridad de los recursos financieros, multiplicada por el control de las tecnologías utilizadas en la vida cotidiana, y el uso sabio de la neurociencia. Los medios se convierten en fines, de ahí una de las creencias populares más difíciles de desmantelar: su fin no es, ya, el dinero, sino el dominio sobre la humanidad, hasta la modificación de la condición humana en el transhumanismo. El dinero es una herramienta, no el fin. Sería simplista para quienes se han apropiado de la emisión monetaria y crean dinero de la nada, prestándolo a los estados.
Estamos en el centro, el mundo o al menos el occidente colectivo del que somos una rama está en manos de una alianza estratégica entre el dinero representado por el sistema financiero, bancos centrales, fondos de inversión, corporaciones multi y transnacionales, otro acrónimo maldito que no explica cómo son las cosas, y empresas de tecnología avanzada. ¿Cómo es el arado el que traza el surco? Pero es la espada la que lo defiende. Este mamón posmoderno dispone de una serie de herramientas operativas, los ejércitos occidentales, especialmente el estadounidense, con las numerosas agencias privadas y organizaciones de tapadera, muchas ONG lo son, que integran y hacen planetario su poder. En el pasado, no conspiradores paranoicos sino al menos 3 presidentes estadounidenses advirtieron contra este coágulo todopoderoso. Woodrow Wilson, quien también favoreció su ascenso y fue protagonista del nacimiento del Banco Central, la Reserva Federal, F. D. Roosevelt y Dwight Eisenhower, quien en 1961, en su discurso de despedida de la Casa Blanca, dijo lo siguiente: América debe estar atenta a la adquisición de influencia injustificada por parte del complejo militar industrial y al peligro de convertirse en prisionero de una élite científico-tecnológica. Pero si podemos identificar nombres y rostros del biopoder tecnológico, nos resulta más difícil identificar a los señores del dinero. En primer lugar porque durante mucho tiempo se han encubierto, evitando aparecer y aparecer, titiriteros tras bambalinas, como apuntaba Benjamin Disraeli, primer ministro de la Inglaterra imperial, ya en el siglo XIX. Se trata principalmente de dinastías sin corona que se han pasado el testigo durante generaciones, se le pertenece por derecho de sangre y por matrimonios entre descendientes de las grandes familias, como en las familias nobles del pasado. El nombre más conocido es el de los Rothschild, israelitas de origen alemán que se han asentado estratégicamente durante siglos en las capitales políticas y financieras del mundo. Su poder y riqueza no se pueden calcular, han pasado por guerras y revoluciones, a menudo financiando a ambos bandos en guerra, instalaron y derrocaron gobiernos y regímenes con el arma del dinero y la deuda, financiando facciones o líderes políticos, dominan el mercado del oro, cuyo precio se fija con ellos en Londres. Meses atrás, un Rothschild rompió la reserva tradicional de la dinastía al proferir términos violentos a favor de la guerra contra Rusia. Los de Rothschild, no son los únicos y con las demás dinastías y familias, Morgan, Sachs, Rockefeller, Warburg y unas cuantas más, forman un formidable cartel que sostiene el mundo financiero pero también la cadena industrial, energía y alimento del planeta. Un ejemplo de confidencialidad son los McKinley, dueños de Cargill, el gigante de los granos, no cotizan en bolsa, son dueños de inmensas áreas cultivadas en el mundo, barcos, silos y puertos. De ellos depende que pueblos enteros puedan alimentarse y a qué precio. En muchos ganglios del sistema es relevante el componente de ascendencia judía. El poder de los fondos de inversión es enorme, conglomerados financieros más poderosos que la mayoría de los estados nacionales, que dominan y dirigen los mercados, en gran medida, son el mercado. La mayor, BlackRock, gestiona activos por valor de $10 billones, 2,5 veces el Producto Interior Bruto de Alemania, 5 veces el de Italia. Su máximo ejecutivo, Larry Fink, es uno de los hombres más poderosos del mundo, y BlackRock ahora se ha hecho cargo de la economía y los recursos de la desafortunada Ucrania. No obstante, los grandes fondos, de los cuales solo Allianz Group, la Galaxia Rothschild tiene su sede en Europa, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global, Capital Group, Goldman Sachs Group siguen siendo herramientas, aunque de importancia primordial. El poder está en manos de la cúpula de grandes familias del dinero y gigantes tecnológicos, a la sombra del Estado profundo, el aparato militar y secreto de la anglosfera. Una red complicada y densa de participaciones cruzadas significa que Mamón, el núcleo dominante de las empresas financieras, tecnológicas y las corporaciones multinacionales, TNC, está compuesto por un número increíblemente pequeño de sujetos. La oligarquía es reticular, muy bien estructurada, pero el nivel superior está formado por muy pocas personas naturales con un poder casi ilimitado. Un capítulo esencial se refiere, en el mundo contemporáneo, al poder de quienes gestionan y controlan las redes de comunicación y la estructura de Internet, la autopista digital por la que transitan todos los datos, transacciones, ideas, actos, decisiones, el sistema nervioso central de un mundo dominado por la información y la velocidad, en tiempo real. En este contexto, la cúpula occidental en la sinergia habitual entre grandes sujetos privados y estructuras de los estados líderes, EU, Israel, Gran Bretaña mantiene una primacía relevante, socavada por el Estado nacional más grande, China, a la vanguardia de la tecnología de las comunicaciones sobre fibra 5G, semimonopolio en la posesión y procesamiento de las tierras raras, los 17 elementos de la tabla periódica de Mendeleev sobre los que se sustenta el desarrollo y la funcionalidad de los procesos tecnológicos, científicos. ¿Quién controla todo esto y las fuentes de energía que sustentan los modelos de desarrollo, producción y reproducción del dominio domina el mundo y está destinado a imprimirlo en ideas, modos de vida, en la elección de gustos, valores y principios? Las dinastías del dinero se llevan la parte del león, pero la hegemonía está hoy en discusión por el surgimiento de nuevos sujetos arraigados en el hemisferio oriental.
La observación empírica, incluso antes de la férrea lógica geopolítica, muestra que las crisis actuales, incluso el conflicto entre Rusia y la OTAN a través de Ucrania, son jugadas de ajedrez en el gran juego, por el control de los recursos mundiales, de los flujos financieros que los mueven, de las principales rutas comerciales. Nuestra cartografía no puede olvidar que el poder del dinero es inerte en sí mismo y debe nutrirse constantemente de un sistema de relaciones, creencias y valores capaz de mantenerse y extenderse, con la colaboración de sectores especializados de la población, científicos, economistas, intelectuales, militares, operadores de comunicación, un consenso que permite la perpetuación de las elecciones, la obediencia de las masas, la influencia en los gobiernos, la orientación, el control. Para ello, actúa una compleja serie de instrumentos operativos, organizaciones, asociaciones, grupos de influencia y poderes derivados que responden a la cúpula, una suerte de pool de ministerios y departamentos de servicios divididos por sectores y territorios. El sistema opera desde hace algunos siglos, se fortaleció luego de las dos guerras mundiales y con un movimiento acelerado luego de la derrota del modelo comunista soviético. El dominio ha refinado y diversificado progresivamente sus brazos operativos en todas las áreas, hasta construir una sólida red global en la que lo público y lo privado se fusionan y se entrecruzan bajo la dirección de los maestros universales. Hablaremos de esto en la última parte de nuestro artículo. Parte 3. ¿Quién gobierna en el mundo? En las partes anteriores de este trabajo hemos intentado esbozar un mapa de los detentadores del poder en el mundo, o mejor dicho, en Occidente y en la parte del planeta ligada a él. Hablando de la alianza estratégica entre los señores del dinero, finanzas, y los maestros de las tecnologías afines a las nuevas ciencias, hemos abordado el tema de las herramientas que utilizan para afirmar y perpetuar su poder. El horizonte es el de la privatización de todo, la exclusión de la dimensión pública y comunitaria y los gobiernos reducidos a gendarmes de servicio. El capitalismo financiero se ha convertido en una biocracia sin alternativa, las siglas TINA, no hay alternativa, en sinergia con la tecnocracia informática y electrónica. El instrumento más antiguo de perpetuación del poder mediante la cooptación de los elementos considerados más fiables es la masonería. Fundada en 1717, rodeada de un aura de secretismo, ha tenido a lo largo del tiempo entre sus miembros y directivos a gran parte de las élites europeas y occidentales. Más allá del juicio sobre las ideas que propugna y de la banalización conspirativa que considera al Gran Oriente como la cloaca de todo mal, las logias masónicas con su estructura supranacional cuyo centro es la anglosfera ejercen un fuerte poder de influencia, pero sobre todo son un lugar privilegiado para reunirse y tomar decisiones. Siguen siendo uno de los foros privilegiados para debatir, diseñar escenarios, tomar decisiones, la cuenca en la que seleccionar personalidades destinadas a cubrir roles directivos en los ámbitos político, cultural, económico, financiero. Sin embargo, la masonería también es un poder derivado, que no podría ejercer el papel que le corresponde sino dentro del marco del sistema que hemos descrito. En términos marxistas, es un elemento de la superestructura, Weberbau, el conjunto de fenómenos ideológicos, culturales y espirituales que corresponden a la base material y económica de la vida social. De esta base o estructura, la superestructura es un reflejo, pero no un mero producto. La estructura, es la economía, es decir, las fuerzas productivas, hombres, medios, modos, y, en conjunto, las relaciones jurídicas de propiedad. Sin embargo, Marx no pudo analizar completamente el papel superordinado de las finanzas, que luego jugaron un papel central en la revolución bolchevique y controlaron el Banco Central Soviético durante mucho tiempo. Hemos recordado que poco podrían hacer los señores del mundo si no tuvieran a su servicio el aparato militar, de vigilancia e información de los estados en los que ejercen dominio. Esto es aún más cierto dado que la privatización general ha golpeado a las grandes organizaciones internacionales. De hecho, el pulpo financiero no solo es dominus de sujetos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, productos del sistema de poder surgido de la Segunda Guerra Mundial, sino que de hecho se ha apoderado de organizaciones transnacionales. Hay que reiterarlo, la mano que da es superior a la que recibe. Incluso la ONU, es decir, el lugar de reunión de los estados teóricamente soberanos, está infiltrada, a través de la financiación y la burocracia gobernante, por potentados privados. Una entidad como la UNESCO, la rama de las Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura, está controlada por hombres de la oligarquía. El primer presidente e ideólogo de la UNESCO fue Julian Huxley, eugenista, sobrino de Thomas, conocido como el sabueso de Darwin, y hermano de Aldous, autor de novelas distópicas como Un Mundo Feliz, todos miembros de una familia aristocrática británica muy influyente. La OMS, Organización Mundial de la Salud, cuenta con una importante financiación privada, entre la que destacan la Fundación Bill Gates y Gavi. Esta última es una organización que incluye países y el sector privado, como la Fundación Bill and Melinda Gates, fabricantes de vacunas tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo, institutos de investigación especializados, sociedad civil y organizaciones internacionales como la OMS, UNICEF y el Banco Mundial. Fuente, representación permanente de Italia ante la ONU.
Un círculo vicioso, las ramas del dominio se pertenecen y se cruzan, como sus líderes. El trienio que, quizás, se cierra, el de la pandemia, ha demostrado el inmenso poder de la OMS y de los institutos de investigación especializados, la definición mojigata de las Big Pharma, las multinacionales que tienen en sus manos, a través de medicamentos y vacunas, la salud y la vida de miles de millones de personas. La gestión de la pandemia también ha puesto de manifiesto la existencia de laboratorios científicos confidenciales en los que se tratan virus y bacterias, reforzándolos, ganancia de función, para dicen combatirlos. Power cuenta con un floreciente sector químico que ha transformado toda la cadena agrícola en un protectorado dependiente de productos industriales, pesticidas, herbicidas y semillas transgénicas, OGM, sin los cuales la producción colapsaría. Es el reino de Bayer Monsanto, Dreyfus, BASF, Corteva, Syngenta, protegido por estrictas patentes. La propiedad de estos gigantes está en manos del grupo habitual de gigantes multinacionales. Otra pieza de poder son las grandes ONG, no gubernamentales, es decir, privadas, una especie de intervención puntual con una máscara filantrópica al servicio del dominio. Entre ellos, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional y varios otros, un verdadero parterre des rois del nuevo orden mundial. El rasgo común de estas asociaciones cuyos méritos humanitarios hay que reconocer en cualquier caso es que comparten la ideología liberal progresista de las élites occidentales y que están financiadas por otro pilar del sistema transnacional, las fundaciones privadas. Favorecidos por un sistema fiscal que los hace casi inmunes a los impuestos, son la alcancía de las familias numerosas y multimillonarios, especialmente estadounidenses. Las más conocidas son la OSF, Open Society Foundation, de George Soros, el financiero húngaro-estadounidense de origen judío, que en su temprana juventud trabajó para quienes confiscaban bienes a sus correligionarios, y la Fundación Bill y Melinda Gates. No menos ricas son las fundaciones vinculadas a las familias Ford, Rockefeller, Carnegie y otras más recónditas. Mueven miles de millones de dólares cada año para diversas causas, y son considerados por la narrativa oficial como bastiones de la filantropía. Solo la OSF, a la que Soros ha donado al menos 30.000 millones de dólares a lo largo del tiempo, distribuye más de 1.000 millones de dólares cada año a ONG, asociaciones, partidos, grupos, individuos, universidades que comparten la ideología oligárquica dominante, la masa del liberalismo económico, libertarismo social, materialismo y consumismo. En Italia, el viejo Partido Radical, Più Europa y asociaciones afines se destacan entre los beneficiarios, con Emma Bonino, directora de la OSF, en el centro. El dominio, para reproducir el consenso, necesita controlar, es decir, poseer y financiar, un inmenso aparato de información, propaganda, comunicación, entretenimiento y cultura. Guy Debord explicó que la nuestra es una sociedad del espectáculo, entendida como una relación social entre individuos mediada por imágenes, una visión del mundo que se ha objetivado. El espectáculo es tanto el medio como el fin del modo de producción actual. La gran mayoría de nosotros no somos más que un sujeto pasivo frente a las pantallas de televisión, cine, teléfono inteligente y computadora, que se han convertido en una parte integral de nuestra personalidad e incluso de nuestra fisicalidad. Hay 4 o 5 de las grandes agencias de noticias que difunden o ocultan las noticias que nos llegan en tiempo real, propiedad de maestros universales. El oligopolio del todopoderoso. Seguimos creyendo en el mito del ciudadano libre que se forma opiniones. El sistema de farándula y entretenimiento está al alcance de unos pocos sujetos también en gran medida asentados en América o en la anglosfera que fabrican e imponen la visión del mundo, los valores de referencia, los mitos, las opiniones. Proponemos un juego, observemos durante unos minutos una película de hace 30 o 40 años y una de producción reciente. La diferencia de contenidos, principios, lenguajes, iconografía, ideas y comportamientos mostrados en negativo o positivo, es abismal. El mismo es el resultado de una encuesta diacrónica de la publicidad. Sin embargo, los maestros son los mismos, todos conocemos a Walt Disney, Warner, los grandes de la industria musical. Habiendo ganado la guerra con las otras ideologías de la modernidad, ahora pueden desplegar en beneficio del neocapitalismo globalista todo el potencial de construir el ciudadano unisex de talla única, nómada, esclavo del consumo y los deseos, el individuo vacío, a quien se le quita toda raíz moral, espiritual, comunitaria, familiar. Durante un siglo, las ciencias cognitivas, psicología, neurología, psicoanálisis se han utilizado para orientar gustos, determinar elecciones, transmitir ideas o, más bien, para persuadir. Uno de los precursores fue Edward Bernays, sobrino de Freud, teórico de la propaganda, inventor de técnicas para manipular la opinión pública. A Bernays le debemos la afirmación según la cual la manipulación consciente e inteligente de las costumbres y opiniones de las masas es un aspecto importante de la sociedad democrática. Tal manipulación representa una herramienta eficaz a través de la cual los hombres inteligentes pueden luchar por fines productivos y ayudar a poner orden en medio del caos. Eso es poner a prueba las conciencias bajo el manto de la ficción democrática. Vance Packard habló de persuasores ocultos, otros tiempos. Hoy el poder ya no necesita esconderse y se muestra, se luce,
como en las reuniones del Foro Económico Mundial. Naturalmente, el escaparate no es la tienda, el tomador de decisiones permanece tras bambalinas, la dirección en la cúspide de la pirámide, el aparato financiero tecnológico y, un piso más abajo, los cuerpos reservados, los think tanks, de las élites, asociaciones como Bilderberg, la Mesa Redonda, los líderes de la masonería y asociaciones elitistas cuyo modelo es la British Royal Society, Chatham House, Fabian Society. La importancia que asumen las redes sociales con miles de millones de usuarios es el acierto perfecto de un sistema que ha convencido a la mayoría de ser libre y abierto, pero que por el contrario, además de comprar y vender los datos de todos y cada uno, organizó una censura privatizada sin precedentes. En el pasado, la censura era prerrogativa de soberanos y estados, hoy está externalizada a las redes sociales. Y se convierte en autocensura, por miedo y conformismo. El éxito de esta acción de reconfiguración cognitiva, lingüística y conductual es fundamental. Para ello se ha organizado una de las operaciones de lavado de cerebro más gigantescas de la historia, una auténtica guerra cuyo objetivo es nuestra mente. El mapa cognitivo de cientos de millones de personas está siendo modificado mediante la creación, difusión e imposición de una neolengua, políticamente correcta, es decir, que obedece a cánones inducidos desde arriba, correctos, en la medida en que se modifican para corresponder al criterio del bien y del mal querido por el poder. Quien determina no solo lo que es correcto pensar, sino incluso con qué palabras expresarlo, prohibiendo términos y conceptos e imponiendo otros, es el dueño de nuestro foro interior. Bertrand Russell, un intelectual y aristócrata británico, predijo que el uso adecuado, desde el punto de vista de la élite, de las disciplinas psicológicas convencería a la gente de que, la nieve es negra. La Universidad Americana de Stanford ha elaborado un glosario de lenguaje, dañino, y los términos correctos a utilizar, contraviniendo lo que se convierte en discurso de odio, el desconcertante crimen mental posmoderno. La guerra de las palabras, es decir, de los significados, también se ha ganado con la ayuda de sistemas jurídicos que legalizan o ilegalizan las palabras, los conceptos y los pensamientos y niegan la existencia de una ley natural. Nosotros mismos, mientras escribimos, nos estamos sometiendo a la neolengua. Las etapas sucesivas del proyecto son la inversión de los hábitos alimentarios humanos, una inversión antropológica y biológica, y la abolición de la propiedad privada generalizada. El ataque neofeudal a la casa y al coche representa la anulación insidiosa de más de 2 milenios de civilización jurídica romana. Todo debe ser de su propiedad, incluidos los seres humanos. Cancelación, de la civilización, de los derechos, de las palabras, de la libertad, de la humanidad. El desenlace es una nueva esclavitud en la que los derechos de la persona, orgullo de nuestra civilización, son aniquilados en favor de una oligarquía que aterroriza por métodos, fines, maldad, odio a la criatura humana. No se puede decir nada malo de ellos, señora, este es el catálogo, dijo el criado Leporello a la pobre doña Elvira, enumerando las conquistas de don Giovanni.